Ultra Kill es un juego aún en desarrollo, por lo que su historia tiene muchos huecos y aún está incompleta. Me he basado en teorías personales, lore oficial, el Reddit y la wiki para crear este video. Este video será actualizado a futuro, cuando tengamos el juego completo y una historia más certera, o en caso de que salga nueva información. En el principio, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, solo reinaba el caos entre las tinieblas. Al verse cubierto por sola oscuridad, Dios dijo: hágase la luz. Y el cielo se iluminó con una luz tan fuerte que partió la oscuridad de un solo tajo, disolviendo el caos y devolviéndolo al abismo. Dios entonces creó el día y la noche. Llegó así el primer atardecer y el ocaso, pasando así el primer día. Dios entonces dijo: que exista un firmamento que separe las aguas en dos partes, creando así el cielo y la tierra, los mares y los ríos. Pasó así el segundo día. Dios entonces se dio cuenta que había creado el terreno perfecto, el lugar ideal para que sus creaciones pudieran existir. Pero algo necesitaba, algo que les permitiera moverse, actuar. Necesitaba crear la fuente de la vida. Dios así creó la sangre, aquel líquido rojo carmesí que corre por las venas de todo ser vivo en este mundo. Dios entonces plantó la semilla, la fuente de donde viene todo en el universo. El primer árbol de la vida. Un árbol de color rojo, como la sangre que brotaba de sus raíces. Y así, teniendo consigo el origen, empezó a crear seres a su semejanza. Seres similares con quienes compartir su creación, que le acompañasen a lo largo de su eterna existencia. Decidió entonces crear a los ángeles, seres puros, fieles, devotos, perfectas manifestaciones de la voluntad de Dios. Dios estaba orgulloso de ellos, como un padre o madre aman a sus hijos, particularmente de un ángel llamado Lucifer, un ángel brillante, hermoso e inteligente. Sin embargo, aún con toda esta belleza, algo hacía falta en su creación. Sí, los ángeles podían ser devotos y perfectos, pero algo se sentía artificial. Dios quería crear seres libres, que por su propia voluntad siguieran su palabra y su ejemplo, que así como Él compartieran su creación en paz. Fue así que Dios dio origen a los primeros humanos. No sabemos cómo eran, ni su aspecto, ni su lengua, ni su cultura. Solo sabemos que fueron un fracaso. La mente humana, libre como era, no tardó en retorcerse, y de esta forma nació un nuevo concepto: la maldad. Eran seres egoístas, crueles, eran imperfectos. Dios, horrorizado con su creación, decidió abandonarlos. La humanidad es un fracaso, el libre albedrío un defecto. Dejaré que sea su propia maldad la que los consuma. Entonces empezaré de nuevo, con mi palabra como ley. Una vez los humanos se aniquilaron entre sí, dejando atrás nada más que destrucción y océanos de líquido carmesí, Dios decidió empezar de nuevo, con una nueva y brillante generación de humanos. Estaba seguro de que si en esta ocasión se hacía unos cuantos cambios en su fórmula para la creación, aquellos seres serían buenos y generosos. Sin embargo, fracasó de nuevo. Dios, incapaz de castigar a aquellos que eran sus hijos, los dejó de nuevo para aniquilarse entre ellos. Y una vez la masacre concluyó, empezó de nuevo para volver a fracasar. Fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Los resultados se rehúsan a cambiar. Una y otra y otra y otra vez, mi fe se comienza a desvanecer. Dios había estado ya tanto tiempo, una y otra vez, observando sus creaciones para siempre obtener el mismo resultado. Un despliegue de violencia sin igual, de maldad, de egoísmo puro. ¿Era acaso la maldad algo natural en la humanidad? ¿Cómo era posible que un Dios todopoderoso hubiera fallado ya tantas decenas, de cientos, de miles de veces? Dios entonces, un día, harto ya de los incontables ciclos de creación, tomó una decisión. Una idea que había rondado su mente desde hacía tanto tiempo ya.
pero que no había tenido el valor de llevar a cabo por el amor que sentía por sus hijos. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo si no quería que se volviera a repetir el mismo ciclo de muerte que lo había llevado hasta este punto de desesperación. Tenía que crear algo atroz, tanto como la propia maldad de la humanidad. El infierno. El concepto de infierno nació como un simple pensamiento en la mente de Dios. Un pensamiento tan oscuro, tan horrible y abominable, que Dios no consideró hacerlo realidad, sino hasta ahora, luego de tantos fracasos. Un lugar en donde el castigo eterno llegue a aquellos que lo merecen. Un tormento sin final. Una existencia condenada, donde el privilegio más grande que las almas atormentadas pueden desear es el de la muerte. Pero ella no llegará jamás a reclamar sus vidas. El sufrimiento será inenarrable por cada segundo de la eternidad. Así, con la idea en mente, Dios concibió una vez más a la humanidad, y a la vez a su creación más terrible. Y así como a sus otros hijos, le dio vida. Dios concibió a un ser terrible, una pesadilla viviente que se alimentaría del dolor y del sufrimiento. Un ser que con cada latido amaría infinitamente el infligir dolor a cada alma que ose siquiera acercarse a él un minúsculo segundo para atraparlo en sus adentros y aplastarlo con el eterno tormento divino. Un castigo eterno, digno del hijo pecador favorito de Dios. Dios dividió el infierno en 9 círculos, y en cada uno puso un tormento que él consideraba adecuado para cada tipo de pecado. Así nacieron limbo, lujuria, gula, codicia, ira, herejía, violencia, fraude y traición, donde cada condenado tendría una eternidad para arrepentirse de sus pecados. Maldito sea el hombre por fallar en seguir mi regla, mi palabra, mi ley. Condenado a una eternidad de tortura y sufrimiento, de llanto y de dolor. He creado el infierno, y ahora ya no puedo deshacerlo. Los ciudadanos del cielo nunca se vieron particularmente interesados en el experimento humano de Dios. Más bien, si se me permite usar esa palabra, se sentían repelidos por esas criaturas. Los veían como inferiores y preferían no acercarse a ellos, a menos que la voluntad de su padre se los ordenase. Al final, así como las almas se manifestaban en el infierno, también se manifestaban en el cielo. Pero un ángel mostró interés. Aquel ángel brillante y hermoso hizo esa pregunta que no hizo más que quebrar la mente de su padre. Padre, preguntó Lucifer, ¿no es el castigo eterno un tormento cruel? ¿Es la tortura interminable de verdad un destino para un tonto? Dios no pudo hallar respuesta. No podía luchar más con la culpa que lo consumía, por haber creado semejante atrocidad. No podía más después de haber dejado morir a sus creaciones una y otra vez. Él intentó alzar la voz, intentó decir algo, pero no pudo hallar las palabras para hacerlo. En un momento de debilidad, el terror lo consumió, y, de repente, así como aquellas almas condenadas, envió a Lucifer también al infierno. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, él solo pudo llorar, mientras se hundía lentamente en las profundidades de la desesperación. Estoy vacío. Mis errores no dejan más que odio en sus corazones y un dolor eterno en el camino infinito que siguen mis creaciones. No puedo más con esta culpa y arrepentimiento. Para mí, no hay un mañana. Estoy vacío. Empecé a buscar el fin de mis días, pero cuando observo el abismo desvía su mirada. En la tierra, el mundo se había sumido en el caos ya hace mucho. Las almas caídas de la humanidad, pecadores, habían sido ya consumidos por el infierno, dando origen a criaturas horribles, nacidas para sufrir. El mundo se convirtió en una jerarquía, donde las virtudes, los ángeles más débiles, eran enviados al infierno, con el propósito de vigilar que los pecadores cumplan con su castigo. Mientras tanto, en el mundo mortal, la guerra se había desatado una vez más, llenando la tierra de ríos de sangre. Realmente somos la decepción de nuestro Creador, ¿no es así? Un día, Dios simplemente desapareció. Su trono divino estaba ahora vacío. Los ángeles entraron en pánico, llamando a todos al cielo. Las virtudes abandonaron sus puestos de guardias del infierno,
y ascendieron en búsqueda de una respuesta. Y entonces fue cuando sucedió. Los pecadores, aquellas almas atormentadas durante cientos de miles de años, decidieron por fin rebelarse. Era la hora de que el infierno renazca. Bueno, esta es la primera parte de la historia de Ultra Kill. Sí, hay partes que son teorías, como el hecho de que Dios está muerto, que creo que puedes decir que fue un poco clickbait, pero oye, es lo que creemos que pasó. Continuaré sacando otras partes dentro de los próximos días, cubriendo el renacimiento del infierno, la guerra sin fin, la nueva paz y las expediciones al infierno. Muchas gracias si has llegado hasta aquí, realmente te aprecio. Los quiero mucho, besties. Suscríbanse para más videos y sin nada más que decir, nos vemos la próxima.